Si siempre has querido aprender ruso pero nunca has sabido cómo, hoy te voy a enseñar qué es lo que yo hice para aprender esta lengua de manera completamente autodidacta y sin gastar ni un solo céntimo. En este vídeo os voy a presentar cuáles son las dificultades principales y las cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de aprender el ruso. Cabe resaltar además que lo hice sin salir de mi casa. La primera vez que estuve en un país donde se hablaba ruso fue el año pasado, 4 años después de empezar a aprender el idioma. He pasado de literalmente no saber decir absolutamente nada a subir un vídeo íntegramente hablando en ruso. He recibido una cantidad increíble de comentarios felicitándome por el nivel que he conseguido y personalmente estoy muy contento de haber conseguido este nivel. Además de esto, también he participado en entrevistas en canales rusoparlantes, también las dejo por aquí, en las que podéis verme interactuando en ruso en la realidad. Aquí os dejo un pequeño clip hablando en ruso. Русский язык — это очень сложный язык, но, поверь мне, в жизни нет ничего невозможного. И если вы хотите говорить на русском, как я, оставайтесь на видео. Сегодня я вам расскажу, как я достиг такого уровня. Como ya he hablado en vídeos anteriores, a mí me gusta dividir el aprendizaje en dos fases fundamentales. Una fase en la que me dedico a entender cómo funciona la lengua y en aprender lo básico, y una segunda fase en la que me dedico a utilizarla y a consumir contenido en este idioma. Hablando de dificultades que tiene este idioma, la primera, que es la más evidente, es el alfabeto. Obviamente, cuando miramos al ruso, lo primero que vemos es una serie de símbolos ilegibles que no tenemos ni idea de cómo se pronuncian. Y la realidad es que es bastante más fácil de lo que parece. Yo aprendí el alfabeto ruso cuando tenía 15 años, mucho antes de empezar a aprender la lengua, y lo aprendí por pura curiosidad, realmente. Os aseguro que en unos 10-20 minutos es posible aprenderlo, porque hay muchas letras que son muy similares a nuestro alfabeto y al alfabeto griego. Si os interesa particularmente un vídeo sobre el alfabeto, decídmelo en los comentarios y haré un vídeo al respecto. El alfabeto es algo básico porque es algo que nos va a acompañar en todo el proceso, pero os puedo asegurar que hay un nivel pro del alfabeto, que es escribir en cursiva. Os voy a poner ejemplos de esto para que sepáis de lo que estoy hablando. Esto de aquí es la cursiva en ruso. Sí, yo tampoco entiendo dónde está el fin de una letra y el comienzo de la otra, pero no os tenéis que preocupar porque a día de hoy casi todo va a estar escrito de manera digital. Otro punto clave y crucial del idioma ruso en un principio es la pronunciación. La pronunciación del ruso es bastante complicada en un principio porque tiene un montón de sonidos que no conocemos. Además, el ruso es una stress time language. ¿Qué quiere decir esto? Que es una lengua en la que la sílaba tónica afecta la pronunciación de toda la palabra. Por ejemplo, la letra O se lee O. Muy difícil, ¿verdad? Pero cuando no es la sílaba acentuada se reduce a A. Por tanto, para decir Moscú no decimos Moskva, sino Moskva. O leche no es molocó, es malacó. Como yo siempre recomiendo en los inicios, lo más importante es centrarse en la estructura de la lengua. Cuando hablamos del ruso es casi imposible no mencionar la palabra gramática. Me podéis preguntar también cómo aprendiste la gramática del ruso. Como yo siempre digo, la aprendí de manera bastante íntegra y orgánica. El ruso tiene una gramática bastante complicada y tiene un montón de cosas que no existen en español como tal. Por ejemplo, los casos gramaticales. Si os pongo aquí una tabla de cómo se modifica una palabra dependiendo de un montón de circunstancias, os va a asustar. Pero creedme, es una cosa que es bastante sistemática y que no tenéis la necesidad de memorizar. Para aprender los casos yo siempre digo que la mejor manera es utilizarlos de manera íntegra y natural, no intentar aprenderse las tablas de memoria. Como siempre recomiendo, al principio lo mejor es quedarse con un solo material del que aprendamos y empezar a poner en práctica todo aquello que aprendemos. El inicio de aprender la lengua básicamente consiste en acostumbrar a tu cabeza a los nuevos patrones de entendimiento y a la nueva pronunciación. Yo empecé a aprender ruso en 2020 y la música fue totalmente crucial para aprender la pronunciación. Recuerdo que cantando esta canción de aquí es como aprendí realmente a pronunciar el ruso. Os recomiendo encarecidamente encontrar música que os guste para poderla cantar en voz alta y practicar vuestra dicción y vuestra pronunciación. Y utilizar este tipo de materiales sencillos, rítmicos y que os van a ayudar a que las cosas se os queden. Porque al principio el ruso es muy difícil. Hay un montón de palabras que no conocéis. Hay un montón de cosas que son distintas. Para aprender lo básico del ruso yo utilicé la serie de libros Asimil y lo combiné con ver vídeos de YouTube a una velocidad muy lenta y muy pausada y transcribiéndolos en mi cuaderno durante unos 3 o 4 meses. Al mismo tiempo, como he dicho, escuchaba un montón de música, concretamente de este artista de aquí, y esto me ayudó una barbaridad a pronunciar correctamente. Una vez que llegamos a la fase intermedia en la que ya tenemos que empezar a consumir contenido íntegramente en esta lengua, los dos recursos que yo más he utilizado con muchísima diferencia son estos dos podcasts de aquí. Voy a empezar comentando el de Russian with Max, que es un podcast muy pausado, comprensible, de hecho su nombre es Podcast de Ruso Comprensible. El hombre habla muy lento, te cuenta cosas diferentes en cada episodio y la verdad es que es bastante interesante escucharlo.
Recuerdo que durante segundo de bachillerato, todos los días sin excepción, cuando iba al instituto me escuchaba un nuevo capítulo. Por otro lado tenemos a Russian Progress. Este canal es mucho más natural, hace vídeos al aire libre y hace vídeos sobre diferentes aspectos de la vida y la cultura en Rusia y sobre la perspectiva de los rusos de otros países, y es un recurso que a día de hoy sigo utilizando. Como siempre digo, la clave es encontrar algo que te entretenga y que te parezca interesante, y en mi caso estos materiales cumplían todo lo que necesitaba. No os penséis que el proceso de ver vídeos fue rápido. Yo comencé viendo estos vídeos por lo menos 5 veces cada uno y a velocidad 0,75. Recuerdo que el primer vídeo que vi era un vídeo de 5 minutos que tardé 30 minutos en acabar, obviamente con subtítulos en ruso y en mi lengua materna, y me costó un montón entenderlo. Pero también os digo que después de ver 2 o 3 vídeos de esa misma forma, no me costaba tanto entenderlos y a la segunda o tercera vez que los veía ya los entendía. Así que recordad que esta transición a empezar a consumir contenido es muy difícil y satura mucho la cabeza, pero después de hacerlo durante un par de semanas, el cerebro se acostumbra. Mi proceso de aprendizaje del ruso me ha enriquecido muchísimo porque con el tiempo he contactado con muchísimas personas rusoparlantes y hoy en día sigo en contacto con ellos. Es una de mis lenguas más fuertes porque nunca he dejado de practicarla, y esto es algo totalmente crucial y clave. Igual que el inglés o el alemán, son lenguas que he llevado a un nivel muy alto porque les he dedicado muchísimo tiempo, pero sobre todo porque nunca he dejado de practicarlas. Una vez más, me gustaría resaltar el papel fundamental de la gente en todo esto. Para mí, el ruso no sería lo que es actualmente si no hubiera conocido a las personas que he conocido. He tenido la oportunidad de viajar a países donde se habla ruso durante mi Erasmus, y estoy completamente convencido de que la experiencia no habría sido la misma si yo no hablase la lengua. Hay viajes que ni siquiera habrían ocurrido directamente. He estado en varios conciertos de habla rusa este año y la verdad es que no puedo parar de resaltar lo importante que ha sido la música en todo el proceso. Ha sido la manera principal que he tenido de producir la lengua. Porque suena muy bien decir que he escuchado un montón de podcasts y he visto un montón de vídeos, pero realmente la manera de aprender a hablar es hablando. Y es que justamente hasta el año pasado todo lo que yo conocía en ruso era online. He conocido a un montón de gente online con la que he tenido la oportunidad de hablar en ruso y la verdad es que he practicado un montón. Pero el año pasado que estuve en Polonia, pude interactuar con las personas en la vida real y descubrir un nuevo mundo infinito de posibilidades. Actualmente diría que mi nivel es B2, C1, depende un poco del día, pero como he dicho, sigo practicando la lengua con mucha insistencia y sigo estudiando los conceptos que más me cuestan. Recordad que voy a dejar en la descripción de este vídeo todos los materiales que he ido mencionando para que podáis utilizarlos vosotros también. Recuerda que el ruso es una lengua compleja, muy diferente del español, requiere mucho tiempo de estudio y requiere que le dediques mucha atención. Si ya lo estás aprendiendo, te felicito, porque estarás descubriendo un nuevo mundo completamente diferente y te darás cuenta que merece absolutamente la pena. Escribid en los comentarios si queréis aprender esta lengua, si ya lo habéis hecho o si estáis en proceso de hacerlo. Me interesa leer sobre la experiencia de otros hispanohablantes que lo han intentado, porque creo que todos tenemos más o menos las mismas dificultades. Y это будет всё. Спасибо всем за внимание. Y nada, como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que el vídeo haya sido útil y nos vemos en el próximo. Hasta luego.